ducha, yuraje yucha son huchayo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Buenos días, bienvenidos al informativo Willaricui. Un saludo cordial para cada uno de ustedes a esta hora de la mañana. ¿Se siente el frío? Todavía, sí, sentimos el frío. Bueno, julio nos acompaña, todavía el frío. Agosto viene el viento, por ahí un poco se calmará el frío, muchos nos preguntamos. Y bueno, de acuerdo a los pronósticos, es probable que este frío aún continúe en el sur de nuestro país. Un saludo en la provincia de Cotabambas, la provincia de Grau, la provincia de Chumbivilcas, Paruro y hasta donde lleguen estas ondas de Radio Surfe a través de la amplitud modulada 810, frecuencia modulada 102.7 y agradecemos a nuestros amigos quienes hacen posible también la retransmisión del informativo Willaricui a través de Radio Guaira 101.5, la frecuencia modulada en el distrito de Coyurqui. Distrito de Cotabambas nos sintoniza a través de Radio Poder Chasqui 97.9 de la frecuencia modulada. Y agradecemos a la capital de nuestra provincia de Cotabambas, Tambobamba, nos sintonizan en los 97.5 de la frecuencia modulada. Saludos para cada uno de ustedes. Muy bien, ahora sí, ya tenemos la información actualizada para ustedes a esta hora de la mañana y las vamos a compartir con ustedes en el plano local, regional, nacional e internacional. Usted quiere compartir información con nosotros, puede hacerlo a través del WhatsApp 974-782420. También usted puede comunicarse con nosotros de forma directa a este otro número y vamos a poder conversar al aire al 954-35247 954-35247. 6 de la mañana con 35 minutos y iniciamos la información, no sin antes darles en forma general, digamos, de los temas que estaremos abordando en esta mañana, antes de nuestros titulares, con respecto a información, como ya les decía, local, regional, nacional y hablando de información local. Hoy día es un día extraordinario, un día importantísimo para el distrito de Chalhuahuacho, porque a media mañana se inicia la entrega de maquinarias, la entrega de vehículos en convenio o en esta actividad que se desarrolla, lo que viene a ser convenio marco. Hoy está programado para las 10 de la mañana la entrega de estos vehículos, maquinarias y vehículos, como les digo, cumpliendo este convenio marco firmado con Minera Las Bambas en la plaza del distrito de Chalhuahuacho. Luego, la autoridad del distrito ha manifestado que se estarán trasladando de inmediato después de esta entrega hacia el barrio San Marcos, donde también se estará haciendo la entrega de vehículos o maquinarias de línea amarilla. Esta es por compra, obras por impuesto, es una compra, es otra modalidad de compra, es otra fuente, por así decir, y convenio marco de Las Bambas es otra fuente que también directamente Minera Las Bambas en este caso ha encargado la municipalidad a hacer las compras, y este día pues va a ser un día, como les digo, de mucha historia, porque estas máquinas, estos equipos, estos vehículos
serán justamente el inicio para poder tener accesos. Yo sé que ya tenemos accesos a nuestras comunidades, pero quizá ahí siempre mantenerlos limpio y en algunos casos de repente aperturar también accesos. Entre estas maquinarias, queridos amigos, se entregarán también, por supuesto, a lo que viene a ser al hospital al centro de salud del distrito de Chalhuahuacho. Por ejemplo, escuchen bien, queridos amigos, a qué cosas se van a entregar. Muchísima atención. Por ejemplo, se estará entregando camioneta, pick-up, compactador de basura, marca Hino, retroexcavadora, CAT, volquete, tolva, semirroquero, camión cisterna, otra camioneta pick-up, ambulancia urbana tipo 3 equipada, mobiliario y equipos varios. Del mismo modo, equipos biomédicos. Esta es la entrega, básicamente, que se va a desarrollar en cumplimiento de convenio marco, Muchos de esos vehículos, como la ambulancia, por ejemplo, será un aporte importantísima para el Centro de Salud de Chalhuahuacho. Y en cuanto a lo que viene a ser la compactadora de basura, también nos apoyará, nos ayudará demasiado con respecto a la recolección de basura, que claro, de hecho, al crecer, digamos, nuestro distrito, pues necesita no solo uno, seguramente varios de estos vehículos. 6:40 a.m. Este es un día importante y también histórico en el distrito de Chalhuahuacho, y recordemos nada más en este marco que fue también una entrega de máquinas básicamente de línea amarilla hace un año, justamente, ¿no? En el mes de junio del año pasado, fue en este mismo convenio marco, fue entregado, por ejemplo, al distrito de Mara. Se recuerdan mucho, ¿verdad? Fue en el mes de junio, casi terminando, recuerdo. Y entonces estas maquinarias de línea amarilla hoy en día también son pues usadas justamente para poder aperturar caminos, vías en diferentes comunidades de este distrito. Y luego estaremos recordando, vamos a tener también la entrevista con la autoridad del distrito y por supuesto con representantes de Minera Las Bambas para poder un poco recordar también en este cumplimiento de convenio marco, en qué distritos se viene desarrollando, se viene dando, en algunos ya se cumplieron como el de Mara, ahora como en el de Chalhuahuacho, se viene ejecutando, se entregó también, digamos, algunas obras en Akira, ahora se han empezado algunas otras también en este distrito. ¿Y qué serán los otros distritos? ¿Cómo estarán desarrollando? Vamos a preguntarle al representante y seguramente vamos a tener un poquito más amplia la información con respecto. 6:41 a.m. Así va básicamente la información en el plano local. En el plano regional estaré ampliando la información, queridos amigos, y una información también importantísima para nuestros docentes de la provincia de Cotabambas, y no solo de la provincia de Cotabambas, las 7 provincias de la región de Apurímac, porque, escuchen bien, docentes que están acá en el distrito de Chalhuahuacho, en la provincia de Cotabambas, y quizá tengan la posibilidad y la oportunidad, por supuesto, a seguir capacitándose. Estoy segura, no solo a través, seguramente, de la UGEL, de la Dirección Regional de Educación, o algunas otras entidades como Minera Las Bambas también, que se suma en la capacitación de diferentes en diferentes etapas, digamos, a los docentes, sino también tengan esta posibilidad de poder seguir nutriéndose. Es que la Fundación Romero y Gobierno Regional de Apurímac acaban de suscribir un convenio para capacitar, escuche bien, a 11,000 docentes de las escuelas públicas a través del programa Becas Docentes. Y yo lo había escuchado, este programa, bueno, básicamente como información, digamos, en otras regiones, que de hecho ya se vienen capacitando y se han capacitado muchos docentes, pero no lo había escuchado, en verdad, todavía en nuestra región. Pero qué bueno que ha llegado esta fundación para poder, como digo, seguir sumando el conocimiento en los docentes. Los maestros de colegios públicos de la región
región accederán justamente a formación virtual certificada por la UPS sin, sin costo alguno. Y por eso es que es muy importantísimo que estén al tanto los docentes y pues seguramente tengan la posibilidad de poder preguntar a la Dirección Regional de Educación cómo van a hacer el tema de las inscripciones, de qué forma, por qué plataforma, todo ello, ¿no? Y entonces esta firma de convenio marco de cooperación que permitirá justamente implementar en nuestra región becas docentes, así se llama el programa, una iniciativa la cual que va a alcanzar a más de 11,000 maestros en nuestra región de escuelas públicas. Esta formación virtual certificada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, en habilidades digitales, así se llama también, con 205 horas de capacitación y socioemocionales con 172 horas. Vale recordar efectivamente este programa Becas Docentes ya registra a más de 60,000 docentes que están estudiando actualmente en esta plataforma a nivel nacional, de los cuales, por ejemplo, 20,000 docentes ya han culminado los cursos modulares de este programa. Y entonces ahí es la importancia de que nuestros docentes de nuestra región de Apurímac se sumen, empiecen a seguir capacitándose, empiecen a estudiar y tener esta oportunidad, este canal también, y de pronto seguramente vamos a tener muchos números. Ojalá que desde la UGEL nos puedan facilitar también esta información de cuántos docentes de nuestra provincia de Cotabambas podrán acceder a este programa. 6:45 a.m. Esta es la información importante para el sector educativo, para nuestra comunidad educativa en nuestra región de Apurímac. Y bueno, nada más hablando del tema educativo, también por supuesto algo muy importantísimo que debemos resaltar. De igual modo, queridos amigos, y voy a ampliar justamente la información a través de este medio en el transcurso de los próximos minutos, con respecto también lo que se viene viviendo en cuanto a la educación superior. Es que la Universidad Tecnológica de los Andes hace unos días ha ofrecido una conferencia de prensa donde se ha dado en detalle de parte de la autoridad de esta institución superior sobre las inversiones en infraestructura, la modernización de los servicios estudiantiles, la creación de nuevas carreras profesionales, procesos de acreditación y los sólidos avances de investigación, responsabilidad social e internacionalización que se trabajan y se trabajarán también próximamente en esta Casa de Estudios Superiores en nuestra región. Importante anuncio, importante desarrollo que se viene dando en el sector educativo a nivel de nuestra región. 6:46 a.m. Y en el plano nacional, amables oyentes, estaremos ampliando también la información con respecto a hoy también 15 de julio, un día trascendental, diría también en nuestro país con respecto ya a la entrega de las credenciales de presidenta electa a Keiko Fujimori. Esta ceremonia se realizará a las 11:30 en el Gran Teatro Nacional en el distrito de San Borja, donde también recibirán sus credenciales los vicepresidentes electos, como es Luis Galarreta y Miguel Torres. Desde el Jurado Nacional de Elecciones han indicado que esta entrega se realizará hoy 15 de julio, esta credencial a la presidenta electa Keiko Fujimori como presidenta de la República para el periodo 2026-2031 durante una sesión solemne que se realizará a las 11:30 de la mañana. Como les digo, en el Gran Teatro Nacional, esto en Lima. También, como les digo, un día importante, un día trascendental para nuestro país. Mientras tanto, ¿qué estará haciendo el gobierno encargado, básicamente, antes que entregue este mando, por así decir? ¿En qué estará pensando? ¿Qué estará haciendo? Nos preguntamos muchos de los peruanos y por ahí les voy
voy dando ya una pequeña respuesta de lo que él viene haciendo en estos últimos días, a unos días básicamente de cambio de mando. José María Balcázar ha formalizado al Congreso su pedido para recibir pensión vitalicia cuando deje la presidencia. Ahí le ponemos prácticamente como Dina Boluarte .2, diría yo, porque es un procedimiento similar, muy igual, que está haciendo su pedido formalmente al Congreso, el otorgamiento de una pensión vitalicia a su favor, los beneficios que corresponden por haber ocupado, dice él, el cargo desde febrero de este año. ¡Wow! Fueron tantos meses que se ha dedicado al Estado, al país, y pues él considera que se le tiene que dar estos beneficios, le tendrían que corresponder, pero le hacemos recordar nada más a este señor Balcázar que sí, pues efectivamente la pidió la señora Dina Boluarte, la pidió también el señor Lagarto, la pidió también algún otro gobierno más ahí de transición que hubo, pero pues definitivamente, como tiene que ser, el Congreso rechazó. Bueno, obviamente estaremos al tanto, no creo que sea de otra manera o de otra forma, seguramente sea un fin casi lo mismo con los otros pedidos anteriores. Eso es lo que nosotros pensamos, pero bueno, esperemos la respuesta del Congreso. Mientras tanto, también, queridos amigos, voy a ampliar esta información, pero adelantarles ya con respecto a lo que viene a ser. Ya usted y yo, de alguna forma, habíamos pensado de que hoy día íbamos a tener ya a un nuevo jefe de la OMPE, pero no, el único postulante al cargo de jefe de la OMPE no alcanzó los votos necesarios para su nombramiento. Es así que la Junta Nacional de Justicia ha informado anoche que Carlos Loyola Escajadillo, postulante único para ocupar el cargo de jefe en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, no alcanzó el número de votos requeridos para ser nombrado en el puesto. Pero sí, bueno, si bien es cierto que esto era la última etapa, por así decir, recibir seguramente el voto favorable, yo me pregunto, digo nada más, y seguramente ustedes también se preguntarán, y bueno, espero que ustedes de repente ya tengan ya la respuesta, porque yo todavía no lo tengo, la respuesta, pero ¿para qué se hace en todo caso toda una convocatoria? Imagínate pasar desde seguramente la evaluación de su legajo, de su CV, luego las entrevistas, luego yo no sé, un montón de exámenes me imagino allí. Luego temas casuísticas y bueno, un montón de filtros, yo me imagino, porque fueron muchos meses, muchas semanas la que se ha evaluado, y de pronto pasó todo. El señor realmente, sí, de acuerdo a la información que se tiene, él pasó con, por así decir, con muy buena nota, y de pronto anoche tuvo que recibir ya esta última etapa, como les digo, el tema de votación desde la Junta Nacional de Justicia, y pues no pasó. Increíble, ¿no? No sé, tendrían que revisarse ahí estos procesos. Digo yo, nada más. 6 de la mañana con 51 minutos. Así está el tema nacional que también estaremos abordando. Ahora sí, nos vamos de lleno ya al informativo Willaric, siendo 6 de la mañana con 52 minutos. A levantarse, mamita, por favor. Caballero, usted también, yo sé que caballero ya se levantó hasta las 5 de la mañana para poder ya alistarse, estar bien cambiadito, bien peinadito, bien presentado para el trabajo. No importa el trabajo que a usted le toca, por favor, por ahí de repente algunos digan, pero bueno, mi trabajo no necesita que vaya yo bien peinadito, o qué sé yo, bien cambiadito, o qué sé yo, con la ropa bien limpiecita. Por favor, ese concepto a un ladito, ¿ya? El trabajo que a usted le toca hacer tiene que ir bien peinadito, tiene que ir cambiadito. No estoy diciendo con la mejor ropa, no estoy diciendo con la ropa planchada, estoy diciendo que vaya usted bien limpiecito a su trabajo, el trabajo que nos toque hacer.
¿ya? Por favor, es parte también de nuestro hábito, de nuestra educación y tiene que ser así. Usted tiene que presentarse a su supervisor, a su coordinador, a su jefe, bueno, como se tenga que llamar finalmente, siempre pulcro, siempre, queridos amigos, ¿ok? Listo, vamos en todo caso a alistarnos. Esto un poco les recuerdo porque por ahí una persona muy cercana me hace recordar cuando él tiene que ir, no a un trabajo, imagínate, nada más a una reunión o de repente por ahí tiene una cita en el hospital o algo así. Estoy hablando de una persona muy adulta ya mayor que me enseña cada día de repente, esta persona cuando él se levanta muy temprano y si tiene que ir, pues se da un tiempo de unos 40 minutos mínimamente de arreglarse, de estar bien cambiado, bien peinado y para ir a este lugar. Imagínate, yo digo, en su época de joven, de haber ido al trabajo, ¿cómo habrá sido este señor? Tan pulcro realmente, aprendo muchísimo de él. 6 de la mañana con 54 minutos. Yo sé que su abuelito, yo sé que su papá son de esa escuela, ¿sí o no? Y son realmente muy responsables y son muy cuidadosos con este aspecto. Pero hoy en día, cada cosa que nos toca ver en el trabajo, cada situación que uno tiene que ver en el lugar. Por eso digo, no importa el lugar, el puesto de trabajo, no importa lo que uno tiene que hacer, no importa eso. Lo importante es que uno tiene que ser pulcro donde le toque trabajar. Bueno, vamos a la información. Informativo Villarico, hoy miércoles 15 de julio de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. La frase de la semana que nos acompaña, queridos amigos, en todos los programas en vivo de Radio Surfo y para la semana, muchísima atención. El optimismo es la fe que conduce al logro. Nada se puede hacer sin esperanza y confianza. Viste que se dieron cuenta que muy similar a lo que viene a ser el nombre del año, a la esperanza. La esperanza es lo último que se puede perder. Siempre se ha escuchado también este viejo dicho, ¿no es cierto? Vamos a recordar un día como hoy. Un día como hoy viajamos en el tiempo. Muchísima atención a estas informaciones, amables oyentes. Hoy se recuerda el Día del Servicio de Material de Guerra. Hoy día se recuerda el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. ¡Wow! Hoy en día las juventudes tienen habilidades tecnológicas básicamente increíbles. Vamos a viajar hasta 1532. Francisco Pizarro funda la ciudad de Piura, a orillas del río Chira. Su nombre inicial fue San Miguel de Tangarará. Así se llamaba Piura. Los piuranos también que están por acá, antes ustedes vivían en Tangarará. 1802. El rey de España promulga la Leal Cédula, por la cual devuelve el territorio de Maynas al Virreinato del Perú. Este documento será la prueba de los derechos territoriales del Perú sobre el río Amazonas. 1828, el gobierno de Colombia envía al Perú un manifiesto en el que expone los motivos por los cuales le hará la guerra al Perú. ¡Ay, Colombia! 1883, muere en Cañete Hipólito Unanue y Pavón, médico, naturalista, meteorólogo, político, precursor peruano de la independencia, brazo derecho del Libertador San Martín, reformador de la medicina peruana y fundador de la Escuela de Medicina de San Fernando. Wow, imagínense a Hipólito Unanue, varias especialidades, conocimientos que él tenía. Y bueno, nos vamos al 2016. En Turquía se produce un intento fallido de golpe de Estado que en aquel momento deja 290 muertos.
2017 se estrena en Japón la 20ª película de anime de Pokémon. Todavía por ahí sus Pokémones perseguían, ¿no es cierto? Conozco a muchas personas que perseguían a sus Pokémones por todo lado. Pokémon The Movie Choose You, así era, bueno, la denominación seguramente. En Moscú, Rusia, la selección de fútbol de Francia se proclama por segunda vez en su historia campeona del Mundial de Fútbol ante Croacia por 4-2 con goles de Antoine Griezmann, Paul Volkova, Kylian Mbappé y un gol en propia puerta de Mario Mandzukic para los franceses y de Iván Perisic y Mario Mandzukic para el equipo croata. Toda una historia también, y lo que ha ocurrido ayer, todo el mundo iba por Francia, ¿sí o no? Bueno, empezando por todos. Ay, pero ahí yo vi en nuestro score que pusieron, alguien ya dio con el score, ¿ah? Vamos a revisar y bien, de hecho que tiene su premio de todas maneras. 2021, ¿qué ocurrió? Se juega la final del Apertura 2021 de fútbol femenino argentino entre Boca Junior y San Lorenzo en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, en la que empatarían 1-1 y San Lorenzo se terminaría imponiéndose en la tanda de penaltis 2-3. Eso de los penaltis realmente a mí me da nervios, me da realmente escalofríos. 2021 también en España se rinde tributo a las víctimas de la pandemia de COVID-19 y se reconoce el trabajo del personal sanitario en un homenaje de Estado centrado en la esperanza. Lo mismo debería ocurrir también, creo yo, en todos los países donde efectivamente estuvieron en la primera línea todos los profesionales de la salud. Y muchísimas gracias a ellos, muchas de las personas nos hemos salvado de morir con la pandemia de la COVID-19. 7 de la mañana en punto, queridos amigos. Nos vamos rapidísimo con nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Con la información, titulares en el plano local. Muchísima atención, llegó el día más importante para el distrito de Chalhuahuacho. Hoy será la entrega de maquinarias de línea amarilla y vehículos para el desarrollo del distrito, actividad que se desarrolla en cumplimiento del convenio marco y otras modalidades de compra por parte de la municipalidad de Chalhuahuacho. Para participar de este importante acontecimiento, las autoridades locales y desde Minera Las Bambas reiteran la invitación correspondiente a la población a participar y presenciar de dicha entrega para la ejecución de importantes proyectos en nuestro distrito. Reitero la hora, 10 en punto de la mañana en la plaza, y al mediodía estará en San Marcos esta entrega respectivamente. Más información, la Municipalidad Distrital de Cotabambas, a través de la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos, invita a toda la población a participar en la competencia de maratón varones y mujeres Cotabambas 2026. Las inscripciones ya están abiertas del 7 al 16 de julio. En la Gerencia de Desarrollo Social, esta competición está dirigida a participantes desde los 14 años de edad en las categorías juveniles, mayores, máster, Supermaster. Nos vamos a competir, yo en Máster y nuestro Chinchilico en Supermaster, ¿ah?
La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través del proyecto Persona con Discapacidad, ayer realizó una importante dotación de ayudas técnicas y equipos funcionales destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en nuestro distrito de Chalhuahuacho. La entrega comprendió de camas clínicas, colchones, antiescaras, bastones, muletas, andadores, fajas lumbares, medias de compresión y diversos modelos de sillas de ruedas, entre ellas pediátricas, clínicas, traumatológicas, multifuncionales y semideportivas. ¿Qué les parece? Muchísimas gracias, en verdad, para todos nuestros hermanos con alguna discapacidad que van a tener esta posibilidad de poder tener estos instrumentos a la mano y les puedan ayudar en algo. Con el objetivo de fortalecer la producción frutícola y promover el desarrollo sostenible del sector agrícola, la Municipalidad Provincial de Cotabambas, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, vienen ejecutando las actividades en el marco del proyecto de mejoramiento de los servicios de apoyo al desarrollo productivo en la cadena productiva de frutales andinos de los distritos de Tambobamba y Mara, realizando así la entrega de 4.026 plantas frutales, beneficiando a productores de las comunidades de ambos distritos, Tambobamba y Mara. Importantísimo, pronto vamos a visitar, a comer seguramente los ricos ciruelos, los ricos duraznos, por ahí muchos otros árboles frutales. La Municipalidad Distrital de Coyllurqui, a través de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres, llevó a cabo un importante taller de prevención de incendios con la participación de efectivos de la Policía Nacional del Perú, funcionarios, personal de serenazgo, estudiantes de las instituciones educativas a nivel de secundario, institutos del distrito, así como de los estudiantes de Educación Superior Tecnológico Público de Coyllurqui. Importante saber prevenir y, por supuesto, darle a conocer a la población que hay cárcel efectivo, hay cárcel efectivo si es que usted comete esta situación de prender fuego por alguna situación, nada más. Yo quería opachallaitan canarioita monará nechay mantariki nena escaparúan nespata huacacuchasua, ya hay cárcel efectivo, queridos amigos, tengan mucho en cuenta. En cumplimiento del decreto de Alcaldía 001, la Municipalidad Distrital de Coyllurqui convoca a toda la población a participar del embanderamiento general. Inicia a partir de hoy 15 de julio al 31, colocando así el pabellón nacional en viviendas, instituciones públicas, establecimientos comerciales y demás predios del distrito. Esta disposición busca fortalecer el civismo, el respeto por nuestros símbolos patrios y el espíritu de unidad en el marco de la conmemoración de los 205 años de independencia del Perú. Ojalá nomás que nuestros distritos de Chalhuahuacho, Mara, Akira, Tambobamba, Progreso, Cotabambas sigan los pasos de Coyllurqui. 7:06 a.m. Información en el plano regional. En un acto de marca o que marca un hito en el desarrollo institucional, la rectora de la Universidad Tecnológica de los Andes, la doctora Carolina Soto, ha informado de manera detallada en una conferencia de prensa sobre las inversiones en infraestructura, modernización de los servicios estudiantiles, la creación de nuevas carreras profesionales, los procesos de acreditación y los sólidos avances en investigación, responsabilidad social e internacionalización que se desarrolla próximamente desde esta Casa de Estudios Superiores. Fundación Romero y el Gobierno Regional de Apurímac firman un convenio de cooperación que permitirá implementar en nuestra región el programa Becas Docentes, iniciativa mediante la cual alcanzarán más de 11,000 maestros de escuelas públicas acceder a este programa sin costo alguno, a formación virtual certificada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, es en habilidades digitales con 205 horas de capacitación y socioemocionales con 172 horas de capacitación.
El complejo arqueológico María Fortaleza Tajrachullo está de moda en Cusco. El sitio ubicado en la provincia de Espinar alcanzó la fama a mediados de mayo cuando National Geographic le dedicó un informe y resaltó que el lugar era 4 veces más grande que Machu Picchu. Ahora las autoridades de Cusco buscan impulsar el desarrollo turístico de la zona. Ahí, clarísimo ejemplo de que también el turismo realmente importante ingreso económico que podría ejecutarse. Este martes un fuerte temblor, ayer en todo caso, un fuerte temblor se ha registrado, hablando de Espinar en Cusco, que pues incluso se sintió en la región de Arequipa, claro, están casi también cerca. El evento ocurrió a las 3 de la mañana con 21 minutos en la localidad de Huayhuahuasi, esto en Espinar, a una profundidad de 143 kilómetros. Tras este hecho, ayer el personal de la Oficina de Gestión de Riesgos de Espinar realizaron la verificación en el centro poblado de Huayhuahuasi, constatando que no existen daños en infraestructura ni afectaciones a la población. Felizmente, felizmente. ¿De cuánto fue? De 5.3 creo que fue. Por acá tengo la información. SENASA activa la vigilancia zoosanitaria en Arequipa. Gobierno declara emergencia sanitaria por 90 días debido a la gripe aviar. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA activó la vigilancia zoosanitaria en Arequipa de forma permanente ante el posible caso de contagio de la influenza aviar, luego que el gobierno declarara la emergencia sanitaria en todo el país por un plazo de 90 días calendarios. A esta declaración mucha población se pregunta, dice, y entonces no voy a comer la carnecita del pollo, no voy a comer el huevo, pues se preguntan. Y muchos especialistas ayer, hoy, anoche han estado explicando que no hay ningún problema con el consumo de la carnecita del pollo, el huevito, porque al momento de hervirla bien, y entonces no hay ningún problema de contagio. Entonces, no deje de comer el huevito, no deje de comer la carnecita, ¿ok? 2 candidatos renuncian a las postulaciones en Arequipa. Las elecciones regionales y municipales en Arequipa ya acumulan 2 nuevas renuncias a candidaturas. Una de ellas ya fue aceptada, dice, por el jurado electoral especial competente. Mientras tanto, el otro fue presentado recién este último lunes. Detienen a candidato a la alcaldía de Yarabamba por conducir ebrio, machascacha. Machascacha manejasharan carruchata. El candidato todavía candidato. ¡Ay, misericordia! El candidato a la alcaldía de Yarabamba por el movimiento político Arequipa Avancemos, todavía él estaba avanzando, pero machascacha, Eddie Torres, fue intervenido y detenido la noche del último lunes por efectivos de la policía del distrito de Mollevaya, al ser investigado por el presunto delito de peligro común, luego de ser seguido mientras conducía su vehículo de manera temeraria. Natas carrota apasharan machascacha. Ay, vida mía. Vamos con información en el plano nacional. La información en el plano nacional, muchísima atención, queridos amigos. La Junta Nacional de Justicia informó anoche que Carlos Loyola Escajadillo, postulante único para ocupar el cargo de jefe en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, no alcanzó el número de votos requeridos para ser nombrado en el puesto. ¿Y para qué? Tanto tiempo ha demorado, ha invertido seguramente este señor su tiempo para presentar sus documentos, ir para acá, para allá, para los exámenes, para que al final, por un voto, no llegue a ser jefe. Ay, vida mía.
Mientras tanto, el Jurado Nacional de Elecciones entregará hoy, miércoles 15 de julio, las credenciales de presidente electa Keiko Fujimori. La ceremonia se realizará desde las 11:30 de la mañana en el Gran Teatro Nacional en el distrito de San Borja, donde también recibirán sus credenciales los vicepresidentes electos Luis Galarreta y Miguel Torres. Vamos con más información nacional. Mientras tanto, nuestro actual presidente está muy preocupado, y está desesperadito, claro, porque ya va a salir y de pronto pues dice, no, yo quiero también mi pensión vitalicia. José María Balcázar formaliza al Congreso su pedido para recibir pensión vitalicia cuando deje la presidencia. Solicitó formalmente al Congreso este otorgamiento de la pensión vitalicia a su favor y los beneficios que corresponden, dice, por haber ocupado el cargo desde febrero de este año. Fueron tantos meses que se ha dedicado realmente sin comer, sin dormir, y está terriblemente acabadito nuestro presidente y necesita que se le dé lo que le corresponde. ¿Qué dirá el Congreso? Estaremos al tanto. 7:13. Nos vamos a la información en el plano internacional, pero antes tenemos esta información también con ustedes para poder compartir en el plano nacional. Mucha atención, Jorge Nieto, tras una reunión ayer con Keiko Fujimori, dijo que le había sugerido que considere, dice, las rutas para la libertad del presidente Castillo. El ex candidato presidencial aseguró que buen gobierno será una opción leal al Perú en el Congreso bicameral y descartó que miembros de su partido formen parte del gabinete ministerial de Keiko Fujimori. Información en el plano internacional. Vamos con la información en el plano internacional. Estados Unidos busca desmantelar la Corte Penal Internacional y pide a sus aliados abandonar el organismo. La campaña de Washington pretende frenar, dice, las investigaciones de la Corte Penal Internacional sobre presuntos crímenes de guerra atribuidos a las fuerzas estadounidenses en Afganistán y autoridades israelíes en Gaza. La epidemia de ébola en Congo podría ser hasta 4 veces mayor que lo detectado, así lo ha advertido la Organización Mundial de la Salud. Dice, de regreso de un viaje a la provincia más afectada por el brote, el director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Chilwe y Nexuezu, indicó que el número real de casos de ébola en la República Democrática del Congo es de al menos el doble y posiblemente 4 veces más que la cifra oficial que ellos le indican, que supuestamente es de 2,000 contagios desde mediados de mayo, sin vacunas ni tratamiento disponibles contra la rara variante Bundibugyo. La Organización Mundial de la Salud advierte que el brote sigue superando la capacidad de respuesta. Más información internacional. Estados Unidos reimpone el bloqueo naval a Irán y lanza una nueva ola de bombardeos. Los ataques ocurren tras intensificarse la guerra desde la semana pasada, cuando Donald Trump dio por acabado el acuerdo marco del alto el fuego con la República Islámica, que él firmó el 17 de junio ante los persistentes ataques de Teherán a los barcos que navegan por Hormuz. Vamos con la información deportiva. Universitario oficializó el fichaje de Juan Manuel Requena para el torneo Clausura 2026. La institución crema oficializó el fichaje del futbolista Juan Manuel Requena de cara al torneo Clausura. El volante llega procedente de Unión La Calera. España versus Francia protagonizaron uno de los duelos más importantes del Mundial 2026. La selección peruana llegaba al duelo con un título Sudáfrica 2010, mientras que Francia lo hacía tras alzar la copa en 1998 y 2018.
La prensa británica y su dura crítica tras designación del árbitro para la Argentina-Inglaterra. Ellos juegan hoy, ¿verdad? El favorito de Messi, la FIFA reveló quiénes serán los árbitros de la segunda semifinal del Mundial 2026 y justamente en unos instantes estaremos ampliando esta información. 7 de la mañana con 17 minutos. Nos vamos a una pequeña pausa y retornamos para ampliar justamente con nuestros entrevistados. Volvemos en unos instantes. En realidad nuestra municipalidad depende prácticamente de las regalías mineras, del canon minero, ¿no? Que tenemos como ingreso cada mes, porque en realidad nuestro fondo común no alcanza prácticamente ni echar a pago de una parte de los personales, ¿no? Y con eso pues se hace en realidad la ejecución de los proyectos, ¿no? En realidad los ingresos mensuales que tenemos es por concepto de regalías mineras, ¿no? No tiene una cifra única o estándar. Entre los 8 o 9 millones hay un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en marzo hemos tenido solamente 5 millones de soles. En febrero hemos tenido 8 millones. Hay un comportamiento que varía dependiendo de la venta que hacen de los minerales. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Radio Surco, una radio comunitaria. Gracias a esta radio, en cuanto a los comunicados, valorando nuestras costumbres, tradiciones, la música, todo. En una asamblea pueden escuchar 100, 200 personas, pero a través de la radio escuchan 1000, 2000 o 10.000, ¿no? Inclusive a través de redes sociales a nivel mundial. Y ahora ya también se escucha ya mediante las redes sociales a nivel internacional. Estuve hace tiempo en Argentina y claramente lo escuchábamos también, ¿no? Por redes sociales, por la transmisión de Radio Surfui. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Sí, efectivamente, la Municipalidad Distrital de Coyhaique, a partir de octubre del año 2024, ¿no? Venimos recibiendo un incremento respecto a regalías mineras. En ese entender, más o menos en octubre, Coyhaique recibe 3 millones, noviembre creo 3 millones, diciembre también, ¿no? Y usted lo ha manifestado, y los montos este año, gracias a eso, se ha iniciado como 6 obras, y en los próximos días tenemos, creo, 3 inicios de obra, ¿no? En las diferentes comunidades. El segundo tajo, el tajo Chalcobamba, y gracias a eso ya Coyhaique percibe, ¿no? Una buena cantidad. Estos dineros son en beneficio de la sociedad, y este conocimiento de la sociedad no solo son obras de infraestructura, tenemos proyectos productivos, tenemos actividades, tenemos viveros, y en todo se refleja, ¿no? Que en cierta forma está mejorando la calidad de vida en favor de los hermanos de Coyhaique, ¿no? Y creo que se está reflejando en temas de inversión. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Estamos en contacto con ustedes. La emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, y más que todo las llamadas, y siempre nos han atendido. Y felicitarles, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia a todos los integrantes, a todos los que elaboran en esta radio. Y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta editora prestigiosa como es Radio Surfui. Sumaste fomentación folclorista, costumbrista, región las comunidades altoandinas en Gunamanta, ¿no? Nos felicita Guiches, nos compartimenta desde Abancay un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales, y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes, que sigan adelante y que Radio Surfui florezca más como nuestro Ica Surfui. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy.
en la ejecución presupuestal llegamos como ninguna época, en primer lugar, con 36.9% de ejecución presupuestal. Estamos liderando al interior de la provincia, pero también hay que tomar en cuenta el monto del presupuesto que tienen las municipalidades, y en este caso la municipalidad distrital de Chalo Huacho pues tiene un recurso, yo diría después de la región, un recurso importante, significativo y que genera desarrollo. De la asignación presupuestal pues yo creo que es meritorio, considerable esta ejecución presupuestal que venimos logrando, y nuestra aspiración es de que a junio lleguemos al 50%, y también nuestra aspiración es cerrar al 100% y que no se revierta dinero alguno al tesoro público. Pero son cantidades de obras que la población es testigo, ustedes son testigos de las obras que se van entregando, se van aperturando gracias a las regalías y al canon, que hay que reconocer, porque si no fuéramos así, nuestro destino sería otra realidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. De la mañana con 23 minutos. Ampliamos la información en el informativo Huillaricuy correspondiente a hoy 15 de julio 2026. Y de hecho ya estuvimos hablando muy temprano con respecto a este día importantísimo de mucha trascendencia en el distrito de Chalo Huacho. Está en la línea telefónica a esta hora de la mañana el alcalde del distrito de Chalo Huacho, el profesor Iván Cruz, para justamente ampliar y darle un poco más de detalle con respecto a esta gran entrega de maquinarias y vehículos para el desarrollo del distrito de Chalo Huacho. Señor alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, señorita Liz. También un saludo cordial a todo el equipo que está en Radio Sur, pues, a estas horas. Así es, señor alcalde. Bueno, estamos a unas horas prácticamente a ya hacer la entrega oficial justamente de las maquinarias, de vehículos, prácticamente divididos, digamos, en dos sectores. Entiendo que a las 10 de la mañana se entrega justamente estas maquinarias con convenio marco que se ha firmado con Minera Las Bambas. Si nos puede dar mayor detalle de estas entregas, señor alcalde. Sí, bueno, un previo saludo cordial a nuestra población también, a todos los que nos están escuchándonos. Sí, efectivamente, para hoy día tenemos una programación muy especial, diría histórico, para nuestro distrito de Chalo Huacho. Tenemos hoy la entrega de prácticamente 18 maquinarias entre equipos y vehículos y maquinaria pesada de línea amarilla para entregar hoy día. Como usted dice, en dos partes, ¿no? Una parte es los vehículos y maquinarias y equipos está bajo el convenio marco que se ha realizado entre la Minera Las Bambas y la Municipalidad Distrital de Chalo Huacho. Y asimismo tenemos pues la línea amarilla que hemos adquirido mediante obras por impuesto. Estas juntas prácticamente vienen a ser 18 maquinarias que estarían entregados hoy día en la Plaza San Marcos, señorita Luis. Así es, a las 10 de la mañana en la plaza principal de nuestro distrito, lo que viene a ser las máquinas, vehículos, como por ejemplo, entiendo, el compactador de basura, como la retroexcavadora, el volquete, camionetas, camión cisterna, ambulancia urbana de tipo 3 equipada, también mobiliario
diarios, equipos biomédicos y mucho más de parte o en el marco, convenio marco básicamente, se va a hacer esta entrega entre las 10 de la mañana. Señor alcalde, si nos puede un poquito recordar a la población cómo así, digamos, se llega a esta firma, digamos, de convenio marco, que se llega a un acuerdo y luego se da el procedimiento de adquirir estos vehículos, estas maquinarias. Si podemos recordar un poquito a la población. Sí, a ver, primero quiero aclarar, señorita Liz, para el tema del horario. Ajá. A última hora, el día de ayer, hemos reajustado la programación. Perfecto. En base a una coordinación. Ya. También con nuestro equipo de funcionarios de la municipalidad. Asimismo, también posteriormente ha sido informado al equipo de la minera Las Bambas. Mire, Coñamá, por temas de tiempo, algunas actividades que tenemos. Ya. El día de hoy, estamos prácticamente unificando, ¿no? Va a ser una sola, claro, dos momentos, pero un solo lugar. Un solo lugar. Esto va a ser, la variación sería, ya no va a ser en la Plaza de Armas porque hay dificultad para poder estacionar. Exacto. ¿No? Por lo que es angosto la claro, vía, por el espacio reducido. La transitabilidad y por algunos inconvenientes más en prácticamente la Plaza de Armas va a quedar chico, ¿no? En otras palabras, para poder hacer esta acto protocolar. Entonces se ha calculado. Ya. Ayer han hecho algunos reajustes, entonces hemos visto por conveniente hacerlo todo en la Plaza San Marcos, abajo en Álamos. Ajá. Y esto, pero igual el horario va a continuar a las 10 de la mañana. Vamos a concentrarnos en la Plaza de Armas, ¿no? Con todos los vecinos, las autoridades que hemos visitado, nuestros dirigentes. Y después vamos a hacer un pequeño recorrido, señorita Liz. Ok. Aquí, por una arteria principal de nuestro Chalahuacho, con todos los vehículos. Y después, inmediatamente, nos trasladamos a la Plaza de San Marcos. Excelente. Y ahí va a iniciar en dos momentos. El primer momento vamos a hacer la entrega de las maquinarias y equipos, vehículos y equipos, ¿no? Yo diría, adquiridos bajo convenio marco. Y enseguida también ya con la municipalidad netamente estas maquinarias que han sido adquiridas por los superimpuestos. Perfecto, ahí está en todo caso la aclaración, pero como usted dice, la concentración, digamos, de la población, las autoridades, que de hecho ya están invitados con antelación, la concentración es en la plaza principal. De allí, seguramente ustedes, encabezado por usted, se estarán trasladando, como usted dice, a la Plaza San Marcos para justamente ya hacer la entrega, la verificación de todas estas maquinarias, vehículos, que se va a entregar en estos dos momentos. Muy bien, muchísimas gracias, señor alcalde, por la aclaración en todo caso, pero bueno, hoy día se desarrolla esta gran entrega de maquinarias. Le decía por ahí la pregunta, le reitero en todo caso, señor alcalde, si podemos recordar un poquito a la población, quizá de ambas compras, ¿cómo es que se desarrolló el proceso, digamos, de convenio marco? ¿Desde cuándo viene? ¿Cómo es que se decidió comprar estas maquinarias? Si podemos un poquito refrescar la memoria de la población. Sí, este convenio marco es un espacio que viene desarrollándose dentro de la mesa de diálogo que existe entre la municipalidad, las municipalidades diría, y el Minera Las Bambas, ¿no? Un espacio que se viene dándose desde años atrás. Y como uno de los acuerdos en el grupo de trabajo 3, creo, número 3, está estos puntos, ¿no? Y esto prácticamente se ha dado, no es una sola fecha y no se ha dado de una manera fácil y sencilla, ¿no? Ha sido todo un proceso de diálogo, de conversación, entre idas y vueltas, prácticamente como todo espacio de diálogo. Claro. Y es, pues, también bastante tenemos que reconocer, felicitar a los dirigentes, ¿no? A la sociedad civil
que ha tenido pues su propio punto de vista, su propio espacio para poder ver estos temas. Esto se ha llegado en realidad de muchas reuniones, ya sea en Chaloacho, en Tambobamba, inclusive en Lima, en los diferentes viajes. Entonces, a raíz de todo eso, pues se ha dado, ¿no?, este convenio marco para toda la provincia de Cotabambas y el distrito de Grau, de Progreso. Ujú. de la provincia de Grau. Ujú. O sea, en realidad tiene toda una historia, toda una travesía largo. Claro. Ajá, y a partir pues de ahí ya cada distrito seguramente ha visto por conveniente, ¿no?, qué proyectos o qué adquisiciones hacer con el presupuesto que le correspondía. Nosotros aquí en Chalo 8 hemos visto las necesidades primordiales y en base a eso pues se ha hecho una decisión, ¿no? Claro. Una evaluación técnica y la municipalidad los hemos planteado y esto también pues ha sido socializado con la sociedad civil. Ujú. De esta manera viene realizándose esta realidad que hoy día lo vamos a ver. De todas maneras, justo señor alcalde, le decía un poquito, recordemos, y sí, pues es verdad el hecho que el diálogo podría seguramente extenderse por mucho tiempo, pero que al final se llega a un acuerdo. Y también un poquito recordar a la población de que, claro, el convenio marco es un aporte voluntario, prácticamente Minera Las Bambas, que no tiene que ver nada con el tema del aporte a través del canon, que no es que de ahí le saca un poquito y de pronto ahí va, no, o el tema de regalías, para que la población también tenga un poquito más claro y no tenga una confusión, digamos, por ahí, es que de alguna forma queremos con usted, ¿no?, aclarar o dar a conocer a la población qué es el convenio marco, qué ha sido básicamente, ¿no? Ha sido un espacio de diálogo, como usted lo ha manifestado, y que finalmente llegaron a un acuerdo. Qué bueno. Y sí, efectivamente, muchos de los distritos se vienen ejecutando ya en cumplimiento del convenio marco. Y lo otro, señor alcalde, que hoy día también se entrega justamente la línea amarilla, obras por impuesto. Si eso también podríamos explicar esta modalidad, digamos, de compra con obras por impuesto a la población. Sí, también, bueno, en realidad todas las municipalidades tenemos este techo presupuestal. Obviamente todo esto también, ¿no?, a la presencia de la minera Las Bambas, seguramente con este aporte ya de canon minero, regalías mineras. De todas maneras, nosotros tenemos un techo un poco más que cualquier otro distrito de Chalo 8. Todas las municipalidades tienen un techo presupuestal, ¿no?, Claro, que el SNEF ya asigna, ¿no? Entonces, y esto, pues, bajo la promoción de Proinversión, que es canalizado. Y bueno, cada uno de los, sino que aquí en el distrito de Chalo 8 y en otros distritos, en realidad nunca se ha utilizado este mecanismo. Hoy nosotros, justamente en un inicio del año de la gestión, a falta de presupuesto, nosotros hemos visto encaminar diferentes proyectos de envergadura, de bastante envergadura, hacerlo por este mecanismo. Entonces, uno de ellos, pues, se ha canalizado las maquinarias de línea amarilla, porque era una necesidad, no teníamos, y en realidad es un proyecto que ha sido añorado por muchos años o por muchas gestiones, también diría, ¿no? Y pues hoy tenemos nosotros la oportunidad de canalizarlo por este mecanismo y adquirir estas maquinarias, ¿no?, que va a ser muy importantísimo en el desarrollo, para el desarrollo del distrito de Chalo 8. En ambos casos, señor alcalde, llega la pregunta al WhatsApp de la radio. En ambos casos de convenio marco y obras por impuesto, en todo caso esta línea amarilla que se ha comprado, ¿quién hizo la compra de las maquinarias? De las maquinarias hay una empresa que justo ahorita no tengo, creo que es la empresa KNL, no, hay un término exacto, no, ahorita no tengo, señorita Liz, pero es una empresa externa, ¿no? Ok, no es que la municipalidad directamente haya hecho la compra. No. Automáticamente, pues, mediante este mecanismo es una obra, es por contrato, solamente
el pago, los descuentos es mediante obras por impuesto, ¿no? Por ese mecanismo. Sí. Bueno, no es un adeudamiento, es más a lo contrario, es un adelanto del canon minero, eso sí. Claro, efectivamente. Y que una empresa privada invierte y a cuenta de sus impuestos, ¿no? Perfecto. Claro, o sea, un poquito nada más para igual informar a la población y de hecho por ahí de repente no haya un entendimiento distinto, digamos, porque si recordamos obras por impuesto, cuando hablamos acá en nuestra provincia de Cotabambas, yo sé que es un término casi nuevo, recién que lo estamos por así escuchándolo, hace unos menos de un par de años, diría yo, y entonces, por ejemplo, de obras por impuesto se ha hablado del puente Cutuctay que se desarrolló, es la primera, por así decir, acá en nuestra provincia, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en caso de ustedes, es una compra, digamos, de maquinarias de línea amarilla, también en esta modalidad de obras por impuesto. Bueno, señor alcalde, seguramente vamos a tener la posibilidad de seguir hablando en los próximos días, de seguir respondiendo también algunas preguntas, seguramente que tienen dudas ahí la población con respecto a la adquisición de estas maquinarias, estos equipos, en el marco de estas dos modalidades, ¿no? El convenio marco, en cumplimiento de convenio marco, y la otra, la que viene a ser de obras por impuesto. Reiteremos la invitación en todo caso, señor alcalde, ¿o hay algo más que agregar de repente a esta entrevista? Sí, a ver, solamente aclarar, ya lo tengo en mano, el dato, el nombre de la empresa financista, ¿no? Perfecto. La empresa que financia obras por impuesto es la empresa NKMS EIRL, ¿no? Es una empresa que es la empresa encargada de ganar este proceso de selección y pues por ende la empresa que ha comprado esta línea amarilla, ¿no? Entonces, eso es para aclarar ese punto de obras por impuesto. Efectivamente, en todo caso, señorita Liz, algo extensivo a toda nuestra población, a los vecinos, a los dirigentes, a todos, ¿no? Venir un rato a la plaza, ¿no? Acompañarnos, después hacer un pequeño recorrido y pues ir a la Plaza San Marcos para poder nosotros hacer la entrega de estas maquinarias, ¿no? En realidad es bastante, es nunca visto en Chalocho y también seguramente en otros distritos o provincias, así de una manera tan sencillo, no creo que puede ocurrir, ¿no? Porque es bastante la entrega que se va a hacerse y va a estar puesta al servicio de la población. Bueno, esto consiste entre todos. Obviamente vamos a hacer la entrega de 18, entre ellos 2 cisternas compactadoras, 2 cisternas de riego, ¿no? Una compactadora, 2 volquetes de 15 cubos, una ambulancia, 3 camionetas en total, se va a hacer la entrega, 2 para la municipalidad y 1 para el centro de salud. Después 2 retroexcavadoras, ¿no? 2 retroexcavadoras, un cargador frontal, un mini dumper, un motoniveladora, un tractor sobre oruga, rodillo. Prácticamente es todo un pool maquinaria, señorita Liz, que se va a hacer su entrega. Sí, pues. Va a ser muy impactante, hoy día va a ser un día muy histórico para el distrito de Chalocho. Un paso más, ¿no? Hacia el desarrollo de Chalocho. De todas maneras, señor alcalde, porque usted mismo lo ha dicho, no estas compras, digamos, de estas maquinarias, de todo lo que usted ha mencionado en tanta cantidad, no iba a ser tan fácil la adquisición, definitivamente retrocediendo, qué sé yo, hace unos 10, 15 años. Imposible, seguramente se pudo haber adquirido estos vehículos, pero ahora, como usted bien mismo lo ha dicho, se da la oportunidad, hay todas estas modalidades por la que se puede gestionar y lo ha gestionado usted en desde el año pasado, entiendo, este año que se concretiza y de pronto ya vemos estos vehículos de maquinaria de línea amarilla para justamente aperturar caminos, arreglar y siempre tener mantenido nuestras vías en el distrito de Chalhuahuacho. Sí, señorita Liz. En todo caso, quedan invitados todos
Usted también, señorita Liz, con Claro todos que sus sí. equipos. Claro que sí. Y para cubrir esta noticia importante, ¿no? Por supuesto. Seguramente todos los medios de comunicación estaremos ahí enfocando esta gran entrega hoy. Señor alcalde, ahí nos vemos. Muchísimas gracias. Listo, buenos días. Buenos días a todos. Buen día. Gracias, los esperamos. Gracias. 7:41 con 41 minutos. Tenemos una cita entonces hoy en el distrito de Chalhuahuacho para esta gran y también importantísima entrega que se va a desarrollar. Siete de la mañana con 44 minutos, queridos amigos. Ahí estamos coordinando justamente con los encargados o representantes de Minera Las Bambas para que también podamos hablar con respecto a esta gran entrega en el distrito de Chalhuahuacho, un día histórico, como lo ha dicho, como lo acaba de decir el alcalde. Este día, 10 de la mañana, están citando en la plaza a todas las autoridades, la población en general, y acompañar al alcalde hasta San Marcos para poder justamente presenciar todas estas maquinarias de línea amarilla, equipos y todo lo que concierne a esta entrega. Muy bien, a esta hora de la mañana, mientras coordinamos en todo caso con representantes de Minera Las Bambas, estamos en la línea telefónica ya a esta hora de la mañana, como de costumbre, con el economista Fernando Romero, socio consultor del Instituto de Cultura Ciudadana SAC, con quien estaremos hablando con respecto a la competitividad regional en base al informe IP. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Liz, buenos días y muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, IP, Instituto Peruano de Economía, cada año saca el índice de competitividad regional, donde analiza la situación de cada departamento, cada región. En este caso, ¿qué entendemos por competitividad, no? Veámoslo como ese conjunto de capacidades que tiene cada región para hacer eficientes sus recursos, un uso eficiente de sus recursos, y de esta manera poder incrementar su productividad en el tiempo, en el mediano, en el largo plazo, y en consecuencia también mejorar la calidad de vida de la población. Eso es competitividad. Y
competitividad se mide desde varios parámetros, es multidimensional, multicausal, ¿no? Uno de los parámetros, es importante mencionar que en el año 2026 IP ubica a Apurímac, a la región Apurímac, en el puesto número 12, en competitividad, comparado con el resto de las 25 regiones del país. O sea, está a media tabla, ¿no? Entonces, importante porque además este informe de competitividad de IP menciona que Apurímac es una de las regiones que más ha avanzado en competitividad entre los años 2016 y 2026. Y mira, Liz, que esto justamente coincide más o menos con el inicio de operaciones de las Bambas, que es por el año 2014. Pero vemos que las Bambas ha sido un impulso sustancial e importante para mejorar la posición de Apurímac respecto al resto del país. Sin embargo, a pesar de que haya esta mejora sustancial, las brechas sociales y entre otras se mantienen y vamos a verlas ahora. Este índice de competitividad de IP lo miden desde 6 pilares, o sea, 6 parámetros. 3 de ellos debe preocupar. Uno es el entorno económico, en donde Apurímac se ubica en el puesto 14. O sea, estamos bien abajo en la tabla, puesto 14, ¿ya? ¿Y ahí qué cosa medimos? Entre otras cosas se ve que el entorno económico de Apurímac todavía no está diversificado, todavía está bastante concentrado en el sector minero. El sector minero es importante, Perú es un país minero, hay que invertir en minería, pero también en otros sectores. Por eso es que el PBI minero en Apurímac alcanza al 60%, ¿no? Tenemos que potenciar otros sectores, como lo hemos dicho en este canal varias veces. Está el sector agricultura, hay que potenciarlo aún más. El tema de la transformación de la agricultura, la agroindustria, hay que potenciarla más. Turismo, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, ese aspecto hay que analizar. El otro pilar o parámetro que está rezagado en este índice de competitividad es infraestructura, donde Apurímac se encuentra en el puesto 18, ¿no? Ojo, de 25 regiones, está bien abajo en la tabla, bien abajo, ¿no? Hablamos de infraestructura y ¿qué? Conectividad, vías, carreteras, vecinales, departamentales, nacionales, que permitan unir zonas de producción agrícola, pecuaria, hacia mercados, ¿no? El tema del acceso al agua y saneamiento también es una brecha importante a cerrar, que está en infraestructura. El tema de riego para la agricultura también se mide en este aspecto, por ejemplo, entre otros, ¿no? La conectividad con Internet también se mide en ese tema de infraestructura. En el tema de Internet también Apurímac tiene ciertas complicaciones, lo que es absurdo porque tenemos una red troncal a nivel nacional, que ya se invirtió bastante recurso desde el Estado, entonces hay que activarla, hay que ver qué sucede. Pero estos temas que estamos analizando tienen otro pilar que yo diría que es fundamental, y ahí sí que está la situación grave en Apurímac. Me refiero al tema de instituciones, ¿no? Puesto 23 de 25 departamentos, de 25 regiones, o sea, prácticamente está cerrando la lista. Y cuando hablamos de instituciones débilmente competitivas o nada competitivas, estamos hablando fundamentalmente de gestión pública, de todos estos temas de conflictos sociales que surgen en el entorno a cada momento en Apurímac, afectan su competitividad, aceptan las condiciones ideales y apropiadas para que la actividad privada, la gran inversión, la mediana inversión, la pequeña inversión, la microinversión puedan entrar, fortalecer y crecer. Eso genera temores, ¿no? Los conflictos, la conflictividad social, que es una constante en Apurímac y que suma a que se encuentre en el puesto 23 en este pilar de instituciones. El tema de seguridad también y el desempeño del Estado. El desempeño del Estado en el territorio de Apurímac, y no solamente nos referimos al comportamiento de un gobierno regional apurimeño desde sus sectores, ¿no? Educación, salud, transporte, etcétera, que es ineficiente, sino también a las municipalidades provinciales y distritales que también tienen una función poco eficiente, ¿no? Por eso es que en este parámetro Apurímac se encuentra al final de la lista, puesto 23. Estos aspectos hay que analizar en detalle y reflexionar sobre ellos, Liz. Y acá sí cierro con lo siguiente. Tenemos que ver, como siempre se dice acá, cómo logramos esa
esa dinámica de pasar todo lo que genera la minería, esta riqueza importante en canon, regalías, que se va a su inversión a través de las instancias de gobierno, ¿cómo hacemos que se traduzcan en desarrollo de las personas, en la mejora de la calidad de vida de las personas, pero fundamentalmente de mejores niveles en educación y salud? Y es por eso que al comenzar dije que todavía se mantiene en el tema de las brechas. Hay que ver cómo logramos ese salto cuántico para pasar de un canon importante, de un sector minero importante, hacia una educación y una salud en la persona en niveles sustanciales y competitivos a nivel global. Gracias. Pero justo yo estuve revisando hace unos días con respecto a este estudio y resalta, Fernando, con respecto a lo que viene a ser el impulso, el crecimiento económico, en lo que viene a ser las mejoras en salud y básicamente lo que viene a ser la reducción también de la pobreza. En este estudio de 2016 y 2026 por el Instituto Peruano de Economía, pone a la región de Apurímac, que ha subido, por así decir, del estudio del puesto 19 al puesto 12. Algo importante, ¿no?, que resaltar. Sí, como dije al comienzo, Apurímac es la región que más mejor comportamiento ha presentado en la mejora de este índice de competitividad entre los años 2016 a 2026, ¿no es cierto? En 2016, como tú bien dices, Apurímac estaba en el puesto 19. Sí. Y en el 2026 está en el puesto 12, o sea, hemos subido 7 posiciones, hemos superado a 7 regiones, ¿ya? Eso sí, se reconoce y lo relaciono yo con la actividad minera, fundamentalmente. Sí, claro que sí. Si no fuera por la actividad minera, si no fuera por las bambas, y soy así de claro, hoy día estaríamos hablando de un Apurímac en el puesto 19, 20 o 21. Claro. Estaríamos hablando de un Apurímac como estaba en los años 2013, 12, 11, en el último puesto en el tema de, o sea, en el primer puesto en el tema de pobreza. Claro. Estaba Apurímac y Huancavelica, eran los dos primeros en el tema de pobreza. Hoy no es así. Hoy no es así. Pero yo soy crítico. Si uno no es crítico, no identificas tus debilidades, entonces no puedes tú avanzar hacia mejores posiciones. Mientras, y lo reitero, mientras no logremos consolidar un sistema educativo, una calidad educativa en nuestros escolares, en nuestros estudiantes en formación superior, sea técnico o universitario, estaremos en lo mismo. Necesitamos generar capacidades y competencias importantes en nuestros estudiantes que estén acorde a las exigencias actuales, por ejemplo, ¿no? Desarrollar ese pensamiento crítico y ese pensamiento creativo. Y más aún que tenemos ahora la inteligencia artificial avanzando a ritmos bastante acelerados. En 5 o 7 años el escenario, el contexto laboral, el mercado laboral va a estar sujeto a cambios que todavía no tenemos una idea muy clara. Pero sí, por ejemplo, ya es una realidad en grandes empresas, grandes corporaciones, la inversión que vienen realizando en tema de IA y los mismos gobiernos. Entonces, para poder estar por encima de una inteligencia artificial es condición sine qua non, o sea, condición necesaria, una exigencia urgente, desarrollar el pensamiento creativo, el pensamiento crítico de nuestros estudiantes escolares y formación superior. Es un tema urgente y hay que hacerlo. Tenemos los recursos, tenemos canon, regalías, entonces hay que hacerlo. Yo no escucho a ningún gobernador, no escucho a un ministro de Educación, a un presidente de la República, a un alcalde que estén abordando lo que estamos aquí los dos conversando en el tema de educación. Y por otro lado, en el tema de salud, también que está relacionado a seguridad alimentaria. Claro. Y cuando hablamos de seguridad alimentaria, estamos hablando de lo que también se identifica, ese entorno económico aún poco diversificado en Apurímac, centrado en la minería, pero estamos dejando agricultura a lo que siempre fue, un sector pobre. Y el tema de la transformación agroindustria, no hay. Entonces,
Salud está vinculado a seguridad alimentaria y seguridad alimentaria está vinculada al sector agrario, pecuario. Tenemos que potenciar eso. Si no, vamos a seguir con desnutriciones por encima del 15, 17%, con anemias a la mitad de la población. En fin, Claro. el tema es así. Claro, Fernando. De hecho, que también eso está muy vinculado, muy relacionado al tema educativo. Pues imagínate mandar a nuestros hijos desnutridos, no bien alimentados, y luego vamos a querer que nuestros niños aprendan, retengan, analicen. Eso no va a suceder definitivamente. Fernando, seguramente vamos a tener otro espacio. Me están esperando otra entrevista. Muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo miércoles. Así es. Gracias. Gracias, Fernando. Un Buen abrazo. día, buen día. De la mañana con 57 minutos y por supuesto, queridos amigos, estuvimos hablando largamente con el señor alcalde del distrito de Chalhuahuacho con respecto a este día histórico para el distrito de Chalhuahuacho, y ya les anunciaba, efectivamente está en la línea telefónica Darcy Ibáñez en representación de Minera Las Bambas, quien también nos estará dando mayores detalles con respecto a estas adquisiciones y hoy concretizando la entrega de estos vehículos, de estas maquinarias, en esta modalidad del convenio marco, en cumplimiento del convenio marco, así como obras por impuesto. ¿Cómo estás, Darcy? Buen día. Buenos días, Liz. Buenos días a todos los Radio Surfuy. Estamos muy contentos porque hoy podemos concretar un trabajo que nos ha tomado mucho tiempo, un trabajo articulado con la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, los dirigentes sociales, no solamente los representantes sociales actuales, sino también los anteriores que han trabajado conjuntamente para poder desarrollar esta entrega, producto del diálogo, del espacio de la mesa de la provincia de Cotabambas y el Distrito de Progreso, específicamente el subgrupo de trabajo número 3, Convenio Marco. Sí, justamente, Darcy, como ya daba el preámbulo de que pues un poquito más temprano estuvimos hablando largamente con el señor alcalde y le hacíamos esta pregunta para que un poquito podamos también refrescar a la población, darle información con respecto a cómo es que se llegó a este acuerdo, convenio marco, todo el procedimiento, y nos recordaba pues fue todo un diálogo que ha ido efectivamente por mucho tiempo, pero que al final se llegó a este acuerdo y hoy se concretiza con la entrega de estas maquinarias. El proceso de diálogo ha sido bastante largo y complicado en algunas ocasiones. Ya después de varios años, el 18 de julio del 2024, pudimos llegar a un acuerdo con los distritos de la provincia de Cotabambas y el Distrito de Progreso. Este acuerdo, en el punto del aporte social voluntario que desarrolla Minera Las Bambas, llegó para poder contribuir con el desarrollo territorial de la provincia de Cotabambas y el Distrito de Progreso. En algunos distritos, como Mara, por ejemplo, también se han entregado equipo de maquinaria amarilla para el desarrollo del distrito. Y en esta ocasión, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho y los representantes sociales han definido orientar este presupuesto hacia varias líneas muy importantes dentro de nuestro distrito. Por ejemplo, tenemos un aporte para incrementar el pool de maquinaria. Tenemos una retroexcavadora, 2 volquetes y 2 cisternas que van a permitir mejorar
la capacidad operativa de la municipalidad y atender de una mejor manera las necesidades y proyectos que tienen todas las comunidades y toda la población. A su vez, se ha atendido el tema ambiental con la adquisición de una compactadora de basura que va a poder brindar el servicio a partir del día de hoy y contribuir con la recolección de residuos sólidos en todo el distrito de Chalhuahuacho. Asimismo, tenemos un aporte muy importante orientado hacia el sector salud, una ambulancia tipo 3 totalmente equipada. Cabe mencionar que esta es la única ambulancia de esta categoría presente en toda la provincia. No hay una ambulancia con las mismas capacidades o superiores dentro de esta provincia, ni siquiera en la capital provincial. Entonces, Chalhuahuacho toma la batuta en la tecnología de salud en referencia a las ambulancias. Asimismo, se ha adquirido bienes médicos y equipamiento para todos los centros de salud de primer nivel. Todos los centros de salud uno a uno van a ser equipados con estos bienes según sus características y necesidades. Esto representa el aporte de Minera Las Bambas, pero más aún el espacio de coordinación en el cual ha participado la sociedad civil organizada a través de sus representantes que iniciaron el año pasado. Hoy ellos dejan esto como un legado y los representantes actuales toman también estas acciones para continuar con los procesos de desarrollo que aún tenemos previstos con la municipalidad, con el sector social, en cumplimiento de estos acuerdos del subgrupo de trabajo número 3, convenio marco. Bueno, sí, bien lo has mencionado, Darcy. Efectivamente, el año pasado fue casi a finales del mes de junio que se ha entregado esta maquinaria de línea amarilla también para el distrito de Mara en cumplimiento de convenio marco. Hace poco también fue con una institución educativa en el distrito de Aquira, dos obras que también se han realizado y también están en proceso, que se han iniciado otros proyectos. Y así seguramente los otros distritos han elegido o han visto por conveniente qué cosas se pueden comprar, qué cosas se pueden desarrollar en beneficio de la mayoría de las poblaciones en los distritos de la provincia de Cotabambas, Darcy. Sí, este aporte de Minera Las Bambas mediante la mesa de la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso ha tenido una importante acogida, una importante orientación dentro de todos los distritos. Debemos resaltar siempre la participación de los representantes sociales y la municipalidad para orientar estos recursos. En el caso de Chalhuahuacho, con mucho agrado podemos mencionar que hoy estamos entregando toda esta maquinaria, estos equipos médicos que van a brindar el servicio y van a generar el desarrollo dentro de este importante distrito en la provincia de Cotabambas. También va sumado a los procesos que se viene desarrollando desde la municipalidad, gestionando los recursos que llegan a través de canon y regalías, y el alcalde lo ha mencionado también mediante la modalidad de impuestos, que es una alternativa valiosa para la gestión pública, y felicitar a la gestión municipal por la toma de estas decisiones. Con recursos de canon y regalías futuros está adquiriendo una serie de equipos de línea amarilla que van a complementarse con estos que está entregando Minera Las Bambas para poder brindar un mejor servicio y también aminorar los costos que puedan representar las obras, los proyectos que tienen dentro del distrito. Esta maquinaria que entrega Las Bambas y también la que adquiere la municipalidad mediante obras por impuestos a cargo de canon y regalías generadas desde Minera Las Bambas, no solamente representa un gasto efectivo de los presupuestos disponibles para el distrito, sino una verdadera oportunidad para generar el desarrollo, porque se aminoran los costos directos en los proyectos y se optimizan los recursos que tiene la municipalidad para que luego se transformen en servicios públicos y generen mayor calidad de vida en la población de nuestro distrito.
Ujú. Muy bien, Darcy, muchísimas gracias por darnos estos detalles, por darnos a conocer justamente el cumplimiento de esta entrega que hoy es un día histórico, lo ha dicho así el señor alcalde, para el distrito de Chalhuahuacho. Claro, efectivamente es histórico porque imagínese 19 maquinarias, vehículos para Chalhuahuacho. Comprar o haber soñado comprar hace unos 10, 15 años era imposible seguramente en el distrito de Chalhuahuacho, pero hoy es una realidad para que justamente la población tenga el uso en este caso de estas maquinarias responsablemente, ¿no? Para poder abrir caminos, arreglar y siempre tener mantenido las vías de comunicación de diferentes comunidades de este distrito. Darcy. Sí, Liz, es un día histórico. Este proceso nos lleva a concretar con mucha alegría desde Minera Las Bambas. Aportamos mediante estos acuerdos y hoy se concretan. Esperemos también que la población sea vigilante del uso de estos recursos, no solamente ahora, sino en el futuro, y que la vida útil de estos equipos y bienes pueda generar el desarrollo que requiere el distrito de Chalhuahuacho de aquí a futuro. Perfecto. Muchas gracias, Darcy. Y bueno, seguramente hoy vamos a tener la cita de encontrarnos en la plaza de Chalhuahuacho y luego nos trasladamos hasta San Marcos para poder justamente ya recepcionar con toda la población o entregar a la población todas estas maquinarias. Darcy, buen día. Gracias. Gracias, Liz. Buen día. 8 de la mañana con 7 minutos, queridos amigos. Vamos a recibir a nuestro compañero de labor, Javier Chejia. Debe estar en algún punto ya de Chalhuahuacho a esta hora de la mañana, seguramente, para dar algún despacho. Fue la red. A ver, Javier. Liz. Ok, ya, me dice, se fue la red. A ver, vamos a tratar. Sí, pues, está un poco intermitente nuestra red acá. Ojalá pueda regresar en todo caso. Sí, ahora sí.